Perfecto. Lo que alcanzamos a ver en la última clase fue dejar introducido el tema de Android. Es decir, durante la siguiente clase, lo que vamos a hacer es un estudio de cómo ustedes pueden desarrollar programas, por supuesto, de este modo muy introductorio, cómo pueden desarrollar programas para la plataforma Android, utilizando, por supuesto, el lenguaje que hemos visto hasta ahora, el lenguaje Java. ¿Ok? Y por supuesto vamos a ver algunos detalles del IDE que se utiliza generalmente para este tipo de programación, que es el IDE de Android Studio, que se van a dar cuenta en la medida que lo vayamos viendo, que tiene muchos puntos muy parecidos y muy en común con el IDE que ya han utilizado hasta ahora, si es que han seguido las recomendaciones de la asignatura, por supuesto, que es el IDE de IntelliJ. Entonces, en ese sentido van a encontrar que hay muchos elementos que son comunes a ambas plataformas. Por lo tanto, la transición debería ser más o menos sencilla. Entonces, vamos acá. Entonces, ya más o menos les había introducido un poco sobre Android como sistema operativo general, ¿cierto? De uso general, que no solamente un sistema operativo que se utilice para dispositivos móviles, llámese celulares, smartphones, sino que también ha extendido su uso a un montón de otras plataformas muy distintas, como es el tema de tablets, automóviles. Hay algunos automóviles cuya parte que se comunica con el usuario del automóvil también utilizan Android. Tenemos por otro lado televisores, set-top box, que son estos aparatitos que uno conecta al televisor para ver el cable. En fin, hay una serie de dispositivos fuera, más allá del mundo de los smartphones propiamente tal, que es lo más cercano, que también utilizan Android. Y por lo tanto es innegable la popularidad que ha tomado este sistema operativo en su uso, y además de la gran utilización que ha tenido las distintas aplicaciones, que por supuesto ha ayudado en la fama de este sistema operativo, los distintos programas que se han hecho para Android en la Google Play Store, donde hay hasta el día de hoy más de 2 millones de aplicaciones actualmente. Y por supuesto la gran ventaja de que, como está basado en un entorno Linux, ¿cierto? Porque el kernel de Android es Linux, lo han propagado esto como un sistema open source. Han querido mantener esa arquitectura, esa forma de plantear el sistema operativo, y lo han dejado como código abierto. Por lo tanto, en teoría, cualquier programador con los suficientes conocimientos técnicos podría entrar al código de Android y tratar de entenderlo, incluso modificarlo si lo hubiera necesario. Que es justamente lo que hacen muchos fabricantes de dispositivos móviles, llámese Samsung o Huawei o otros, que lo que hacen es toman la base de Android y la customizan, ¿cierto? La hacen propia de cada compañía, agregando las aplicaciones que cada compañía estime. Las formas que tiene Android para interactuar con un usuario, finalmente, bueno, son varias. Ustedes probablemente en el mismo uso que han tenido con sus dispositivos móviles, se han dado cuenta que existe una gran variedad de formas de interactuar con el sistema operativo, desde, por ejemplo, el swipe, hacer tap en la pantalla, arrastrar cosas, ¿cierto? También existe la posibilidad de abrir un teclado virtual, ¿cierto? Que es con el que ustedes finalmente mandan mensajes, por ejemplo, que tiene acceso también a los famosos emojis que se mandan ahora en redes sociales. También tiene soporte para Bluetooth, controladores, periféricos, etcétera. Es decir, tienes varias formas de que tú puedes interactuar con el usuario que está utilizando el dispositivo. También Android tiene la posibilidad de conectarse a distintos sensores de distinto tipo. O sea, probablemente el que más conoce ustedes son el acelerómetro, por ejemplo, este dispositivo que es capaz de detectar con qué velocidad está moviendo el aparato o en qué grado lo tiene, si lo tiene en posición horizontal o vertical, ¿cierto? Que finalmente es como despliega la pantalla completa en alguna aplicación de video. Eh, y hay algunos dispositivos que explotan esta funcionalidad. Por ejemplo, yo personalmente, el celular que tengo, que es Motorola, tiene algunos gestos que, si por ejemplo mueve el celular de cierta manera, te prende la pantalla o te levanta ¿cómo se llama? La linterna o otras cosas. Hay algunos dispositivos que le han sacado más provecho a algunos de estos sensores, como por ejemplo el giroscopio.
Entonces, bueno, esta parte probablemente ustedes la conocen súper bien, que es cómo ya ustedes visualizan finalmente Android como sistema operativo. Ustedes, lo primero que se van a encontrar al entrar en contacto con un aparato tipo que utiliza Android es la pantalla de Home, ¿cierto? La pantalla inicial, en la cual van a tener un montón de iconos que permiten lanzar distintas aplicaciones. También tiene la posibilidad de agregar algunos widgets, como por ejemplo el widget de clima, ¿cierto? El widget que te entrega la hora, en fin, tienes posibilidades de agregar ciertas pequeños programitas que te entregan información adicional de lo que tú necesites. Tienes la posibilidad de tener múltiples páginas, ¿cierto? Múltiples aplicaciones abiertas, directorios para organizar aplicaciones y por supuesto lo que ha estado en boga en los últimos años, que es este asistente virtual que se activa a través de lo que hay Google, ¿cierto? El asistente de Google que te permite desde hacer búsqueda hasta interactuar con las aplicaciones que tenga tu sistema operativo. Por supuesto, esto, insisto, lo conocen ustedes, pero como ejemplo de aplicaciones tenemos, qué sé yo, desde Facebook, aplicaciones multiconocidas, hasta, por ejemplo, aplicaciones más customizadas para algunas ciertas empresas, como puede ser la de Mercado Libre, o aplicaciones para hacer solicitudes como tipo booking, ¿cierto? De pedir una pieza, un cuarto para quedarte en vacaciones, qué sé yo. La gama de aplicaciones que existe actualmente en Android es súper amplia y siempre va a ir en aumento, desde juegos, aplicaciones de redes sociales, de empresas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos acá aprender es cómo podemos nosotros desarrollar una aplicación para este sistema operativo, que funcione en este sistema operativo. Y la verdad es que no tienes que partir tan de cero al momento de crear esta aplicación, porque Android provee su propio SDK, su propio Software Development Kit, que te facilita en parte la forma en que tú interactúas con el sistema operativo. Esto te permite tener herramientas de desarrollo, todas las herramientas que un desarrollador necesitaría para su desarrollo, valga la redundancia, desde debugueo, monitoreo o editores para generar tus códigos, ¿cierto? También hay distintas bibliotecas, desde mapas, dispositivos para dispositivos que se pueden llevar en el día a día, como smartwatch, qué sé yo. También existen dispositivos virtuales, y eso es súper importante porque eh, probablemente si tú quieres generar un programa para Android, tú quieres que ese programa sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos posibles y no siempre va a tener acceso a cada uno de esos dispositivos que tú quieres que tu programa funcione de manera física. Entonces, la idea de que tú puedes virtualizar alguno de esos dispositivos para hacer las pruebas en tu computador personal, mientras estás desarrollando, y ver si se mantiene esta compatibilidad es súper importante. Y por supuesto la documentación de todo este SDK que lo pueden encontrar en la página de Android y donde pueden ver mayores detalles en la medida que los necesiten. Insisto, en esta clase es más que nada una introducción al desarrollo de Android. Por lo tanto, nosotros la idea es que le demos las herramientas básicas para que ustedes el día de mañana, si quieren desarrollar efectivamente una aplicación en Android, puedan indagar más utilizando desde, bueno, los distintos portales que tienen información sobre Android hasta la misma documentación. Entonces, que ustedes sean capaces de leerla y entre los conocimientos que han adquirido en Java, más lo que puedan ver introductoriamente acá, puedan tener una idea de cómo desarrollar una aplicación e ir indagando en las cosas más específicas. El IDE que vamos a utilizar es Android Studio. Android Studio, como le adelanté hace unos momentos atrás, es un IDE que es muy parecido a IntelliJ, ¿ok? Entonces, la idea, como dice acá, por supuesto, es como cumple las funciones de cualquier IDE, va a servir para desarrollar, correr, debuguear e incluso empaquetar las aplicaciones Android que ustedes estén generando. También permite monitoreo y herramientas de performance, es decir, de qué tan bien está ejecutándose el programa y qué tan rápido se está ejecutando. También te permite crear dispositivos virtuales, esta idea de virtualizar dispositivos para luego probar en ellos si está operando de buena o mala manera tu programa. Y también tiene un editor visual que finalmente es el que va a utilizar para escribir tu código. Una vez que tú terminas de desarrollar, por supuesto, la aplicación, nada te impide a que tú la empaquetes en Profe, este formato. ¿Perdón?
Hay un compañero que pregunta qué significa empaquetar en el chat. Empaquetar sería el equivalente a... Déjenme abrir igual el chat. Perdón por no dejarlo acá. Empaquetar se refiere a crear la aplicación, en este caso. Sería, si ustedes han visto aplicaciones de Android subidas en entornos, por ejemplo, no oficiales, sería el equivalente a generar el APK. Haciendo la analogía, sería el empaquetar sería el equivalente a hacer el .exe en Windows de tu programa. Ese es como el equivalente. Entonces, lo que estamos tratando acá es de, una vez que terminas la aplicación, la empaquetas para después distribuirla de alguna manera. Esa distribución puede ser a través de medios oficiales, que son los que provee Google para esta plataforma, que sería la Play Store, ¿cierto? O a través de algún entorno no oficial si tú decides no depender de la tienda de Google para distribuirlo. Entonces puedes finalmente crear una página tú mismo y subir ahí el .apk, que es el que finalmente van a utilizar los usuarios para correr el programa. ¿Ya? Por supuesto, el caso de la Play Store es un servicio distribuido y manejado por Google, por lo tanto depende de Google en todo, desde la subida del archivo, la verificación. Entonces tiene sus ventajas porque ellos se encargan de la verificación de tu programa en términos de seguridad, de que cumple con algunas normas de estandarización mínima, etc. Por lo tanto, siempre es buena idea, dentro de lo posible, tratar de descargar programas de las tiendas oficiales, como en este caso la Google Play Store. Pero se sabe que hay algunos desarrolladores que han decidido no subir sus programas a esta plataforma y la han subido por su parte. Entonces, tiene sus riesgos, porque pueden estar subiendo cualquier cosa. Vamos a ver ahora cuál es la arquitectura del sistema operativo. Como cualquier sistema operativo, se arma una especie de arquitectura a partir de la cual tú finalmente interactúas con el sistema operativo propiamente tal, utilizando las herramientas que te provee Android para hacerlo. Entonces, ¿cómo se ve la arquitectura de un sistema Android? Es más o menos como se ve acá, ¿cierto? Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas especies de capas del stack de la arquitectura. La primera, las aplicaciones de sistema y el usuario. Llamamos aplicaciones de sistema las que vienen ya instaladas en tu sistema. La aplicación de mensajería, de mensajes de texto, la aplicación, qué sé yo, del reloj, la aplicación ¿cómo se llama? Bueno, algunas aplicaciones que utilice internamente el sistema Android para manejos de procesos internos, etc. Es decir, todas aquellas aplicaciones que ya vienen instaladas y en alguna ocasión incluso ya se vienen ejecutando desde el primer momento, son las aplicaciones del sistema. Acompañando o incluso utilizando esas aplicaciones, tú tienes, por supuesto, la gama de aplicaciones que vienen instaladas por el usuario, que son las aplicaciones que finalmente decide el usuario mismo, no en todos los casos, pero en la mayoría el usuario es el que decide qué aplicaciones instalar. Es acá donde vemos aplicaciones como, qué sé yo, redes sociales, aplicaciones de empresas, de juegos, etcétera. Que incluso se pueden conectar a las aplicaciones que ya vienen en el sistema. O sea, por ejemplo, si tú tienes una aplicación para tomar fotos, tú perfectamente puedes crear una aplicación que en algún momento te permita tomar fotos y que lo que haga sea llamar a la aplicación del sistema que toma fotos. Por lo tanto, hay una interconexión puede haber una interconexión entre las aplicaciones del sistema con las aplicaciones que tú finalmente generas como desarrollador. ¿Ya? Entonces, como dice acá, un ejemplo, tú puedes enviar un mensaje de SMS y porque hay una aplicación ya hecha para Android que permite mandar SMS, y tú puedes perfectamente crear una aplicación que se conecte con esa otra aplicación de envío de mensajería y conectarlas, de manera tal de que tu aplicación, la que tú desarrollaste, extienda esa funcionalidad y permita mandar mensaje de texto, por ejemplo. Luego de eso, de esta capa inicial donde están las aplicaciones, viene lo que se llama la Java API Framework. Porque la pregunta es, ok, yo tengo mi aplicación acá arriba, pero esa aplicación puede estar hecha en Java, hay otros lenguajes que también funcionan sobre Android, pero por lo general está hecha en Java. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo me conecto? ¿Cómo conecto la aplicación
con las funcionalidades que hay hacia más abajo en tu sistema operativo. Y para eso está la Java API Framework, que lo que permite es un set de bibliotecas que lo que hacen es facilitarte cómo tú te conectas con con el entorno que va hacia abajo dentro de tu sistema Android. Es decir, por ejemplo, si tú te quieres conectar, qué sé yo, con el micrófono de tu celular, una forma de hacer eso sería tratar de directamente intentar conectarte tú con tu propio código al hardware que tiene el micrófono de tu dispositivo. Y lo más probable es que ese mismo código no funcione en el resto de los otros dispositivos móviles. Sin embargo, Android te facilita esta tarea proveyéndote un set de bibliotecas que hace este tipo de cosas. Por ejemplo, dentro de la Java API existe una biblioteca que te permite, por ejemplo, conectarte con el micrófono que esté instalado en tu celular y tú simplemente llamas a esa clase, creas un objeto y lo utilizas en tu programa. Entonces, así como tú puedes hacerlo con el micrófono, por ejemplo, lo puedes hacer con la cantidad de cosas que tú dispongas dentro de tu dispositivo móvil. Entonces acá, como dice, en esta API lo que tiene son todas las capacidades del sistema operativo Android disponibles para el lenguaje Java, es decir, es lo que te va a permitir finalmente acceder a todas las capacidades, a todos los recursos que tiene tu sistema operativo y por tanto el hardware más abajo, pero a través de bibliotecas Java. Entonces esto incluye jerarquía de clases visuales para crear vistas, un manejador de notificaciones, entonces si quieres, por ejemplo, que tu programa envíe notificaciones, tú lo puedes utilizar perfectamente. Un Activity Manager para los ciclos de vía y navegación, este tema de que, por ejemplo, cuando tú tienes aplicaciones que están corriendo en segundo plano, cómo manejas eso, lo puedes, la misma Java API te provee herramientas para hacer ese manejo. Entonces, luego de esto, tenemos las bibliotecas nativas tanto de C++ como el Android Runtime, ¿ya? Si tuviera que explicar esto de manera sencilla, la forma en que tú conectas tu dispositivo, ¿cómo se llama? Tu hardware propiamente tal, con las capas superiores, toda esa programación dispositivo a dispositivo está hecha en bibliotecas de C y C++. ¿Ok? En ese lenguaje está programado todo lo que viene hacia abajo para la conexión con los distintos dispositivos. Las bibliotecas que finalmente encapsulan eso. Eso quiere decir que en teoría tú podrías crear una aplicación para Android utilizando los lenguajes C y C++, en teoría. Utilizando estas bibliotecas nativas que te provee Android. El problema de eso es que como sería un programa hecho en C y en C++, tendríamos los mismos problemas que planteamos al principio de la asignatura para lenguajes como C o C++, que actualmente, tal como están hechos, C y C++ depende mucho la compilación y creación de código en estos lenguajes de la arquitectura que hay debajo. O sea, yo les explicaba al principio de la asignatura que cuando tú ejecutas un programa en C, hay una probabilidad de que tu programa funcione bien, por ejemplo, en un sistema operativo Windows y no en un sistema operativo Linux, o incluso entre dos sistemas operativos iguales, puede que no funcione igual o que funcione incorrectamente en uno, porque el hardware que está abajo es distinto, puede cambiar. Entonces, tiene esa complicación y es por eso que se crea esta capa superior que es para Java, y por supuesto tiene que haber habido algunas otras decisiones de parte de Google al decidir Java como el lenguaje principal para escribir código en Android, probablemente por la popularidad que tenía Android cuando se gestó este sistema operativo, que en su momento era todo código abierto, en ese tiempo todavía Oracle no había adquirido Java cuando se desarrolló todo esto, por lo tanto tienen que haber algunas decisiones adicionales de por qué se puso esta capa superior en Java y no en otro lenguaje, pero todo el core de este acceso está hecho en bibliotecas de C y C++. Como les digo, en teoría podrías crear una aplicación utilizando estas bibliotecas, pero la verdad que nadie lo hace. ¿Ok? Entonces estas bibliotecas nativas permiten, como dice acá, el acceso a componentes y servicios del core de Android, del núcleo.
¿ok? Y son estas componentes las que finalmente acceden a tu hardware, que al micrófono, que a la cámara, etc. Y como dice acá, la mayoría de las funcionalidades está disponible de todas formas a través de la API de Java. Como les dije, ustedes podrían acceder a esta funcionalidad a través de un código hecho en C o C++, pero la mayoría de estas están encapsuladas en la API de Java, por lo tanto es mucho más sencillo utilizarla a partir de Java que a partir de lenguajes de más bajo nivel como este. ¿Ya? Profe, Cuéntame. ¿cómo se encapsulan? Haciendo bibliotecas, simplemente. Lo que pasa es que finalmente la conexión con estas partes de acá, que estas son el HAL, la Hardware Abstraction Layer, es la parte que accede directamente a tu hardware, ¿ya? Que si ustedes quieren verlo como algo más cercano, sería el equivalente a los drivers de tu computador, ¿ya? Eso sería la HAL, todo este conjunto de drivers que te permiten acceder a los distintos dispositivos. Entonces, ¿cómo tú puedes acceder a las funcionalidades dadas en los drivers? Tú lo haces a través de bibliotecas de C y C++. Esas bibliotecas encapsulan el funcionamiento ¿cómo se llama?, de las funcionalidades que están abajo. Ahora tú perfectamente puedes tener un programa que reciba llamadas desde más arriba. Entonces, por eso hay una encapsulación, se llama, porque simplemente lo que hace la Java API es, internamente su código hace llamadas a las bibliotecas que están escritas en C y en C++, de la misma manera que tú harías una llamada de un programa a otro, no es más complicado que eso, y de esa manera tú como que encapsulas el funcionamiento de esa biblioteca en particular con un programa hecho o una biblioteca hecha en un lenguaje de más alto nivel, bien digo, como en este caso sería Java. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Súper, gracias a ti. El cómo lo hacen particularmente es un trabajo más o menos complicado que han hecho los ingenieros de Google, por supuesto, pero esa es la idea principal detrás de lo que se hace, ¿ya? Entonces acá, como dice la HAL, ¿cierto? La Hardware Abstraction Layer, son las interfaces estándar que exponen las capacidades de hardware como bibliotecas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú quieres acceder a la cámara, tenemos que hacerlo a través de una biblioteca en particular que hace toda esta conexión hasta que llega a tu driver de cámara que está instalado en tu dispositivo Android, ¿ya? Y finalmente, luego de todo eso, viene el kernel de Linux, que es el que finalmente el que maneja tu dispositivo como sistema operativo, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que se utiliza en otros dispositivos que tienen un entorno Linux, ¿ya? Y este va a ser el que nos va a permitir finalmente ejecutar nuestras aplicaciones de forma segura, va a ofrecernos soporte para, por ejemplo, gestión de memoria. Si tenemos hebras, por ejemplo, múltiples procesos ejecutándose, el kernel de Linux es el que se va a encargar de ese manejo. También va a proveer temas de seguridad, la conexión con los drivers para conexión con los periféricos, etc. ¿Ok? Entonces, finalmente lo que va a ser de intermediario con todo lo que viene hacia arriba para que finalmente tú crees tu código de manera sencilla. Existen un montón de versiones de Android, dependiendo de los dispositivos, por supuesto. Van a haber algunos que van a ser más compatibles con algunas versiones que con otras. Y la gracia del tema de los versionamientos, lo único que me quiero detener acá, vamos a ir acá, que si se fijan, bueno, por supuesto, cada una de las versiones de Android que ha salido con un nombre código, que hasta hace poco eran nombres de dulces, pero ahora cambiaron esa nomenclatura y ahora le ponen simplemente números. Pero además de ese código, nombre en código, tiene un número de versión. Por lo tanto, una de las últimas versiones que está disponible en el mercado es la versión de Android 11, que es justamente la versión 11 de Android. Pero además, estas versiones numéricas tienen asociado un API level, que es un número con el cual tú dices qué API es la que vas a utilizar para tener compatibilidad con esa versión. Y esto es súper importante porque si, por ejemplo, quieres crear una aplicación que corra en Android 11, la API a la cual tú deberías acceder y en la cual tú deberías probar
es la API con valor número 30. Después vamos a ver que en Android Studio eso se configura de esa manera. Es decir, tú escoges, por ejemplo, que en el dispositivo que lo quieres ejecutar corra una API del nivel 30 y eso quiere decir que va a correr finalmente el sistema operativo con Android 11 y tu aplicación debería ser compatible con esa API. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo sepan, que cada versión tiene asociado su número de API y que finalmente cuando tienen que configurar la forma en que van a programar, escribir su código, depende de ese número. ¿Ok? Hasta acá no sé si hay dudas. Esto es más que nada introductorio para darles contexto sobre Android. ¿Consultas hasta acá? Respecto a la arquitectura de Android, todos esos bloques que vimos, ¿están en algún lugar ah, ok, ¿Todo acá? sí, Pero gracias. te refieres como a esta presentación, si la voy a subir. No, es que no había visto esta imagen específica, que era justo lo que estaba buscando, entonces, todo bien. Perdón, Sí, ya, sí, no, gracias. lo que pasa es que yo fui pasándola una a una porque si no iba a hacer la explicación dos veces, le iba a explicar acá y después iba a pasar página por página explicando lo mismo. Así que, pero sí, esta es la forma en que las capas se superponen una sobre la otra, ¿ya? Entonces, la conexión es lógica acá, o sea, las aplicaciones en su código se conectan con la API de Java, la API de Java, perdón, se conecta con las bibliotecas de C++, las cuales se conectan con el HAL, y a través del kernel de Linux se gestiona todo esto. Entonces, por eso se habla de stack, hay una conexión de arriba hacia abajo, ¿ya? Perfecto. Sobre el desarrollo de aplicaciones, partamos hablando de que es una aplicación en Android, ¿ya? Una aplicación va a tener, eso es un programa, por supuesto, que va a correr en Android, la cual puede tener una o más vistas interactivas. Vamos a hablar de vistas finalmente a las pantallas que puede ver dentro de tu aplicación el usuario. Y de hecho, nosotros podemos ver una aplicación en Android como una serie de vistas organizadas como una especie de stack, es decir, una encima de la otra, que se van desplegando dependiendo de cuáles son las condiciones de una o de otra. Entonces tú tienes la vista inicial de tu programa y dependiendo de qué botón presione el usuario, va a pasar a una de las que está como abajo del stack y va a seguir un flujo siguiendo ese orden. ¿Ok? En su mayoría están escritas en el lenguaje de programación Java, aunque también se puede utilizar el lenguaje Kotlin para la programación de aplicaciones sobre Android. Para poder crear una aplicación sobre Android, ya dijimos que tenemos que utilizar el SDK de Android, el cual permite acceder a las distintas bibliotecas que permiten conectarte con todos los recursos que tiene tu dispositivo Android. ¿Ok? Preguntan acá si voy a subir la presentación, por supuesto que la voy a subir. Si es que no la subí, creo que la subí ya. Así que, pero si no la he subido, la voy a subir después de clases, por supuesto. ¿Ya? Y estas aplicaciones son ejecutadas sobre una máquina virtual. Recuerden que Linux, o sea, perdón, Java funciona sobre una máquina virtual y como Android está codificándose sobre Java, va a tener una máquina virtual que va a hacer las traducciones, igual que la Java Virtual Machine, va a tener una máquina virtual que va a hacer las traducciones desde el lenguaje Java al código que finalmente ejecuta tu sistema Android. Esa máquina virtual es la Android Runtime Machine, que es la que vimos anteriormente en el stack, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres compilar tu aplicación y ejecutarla, la máquina virtual que va a hacer la traducción desde el código fuente a lo que entiende finalmente tu entorno es la Android Runtime, ¿ya? Y en versiones anteriores esta era la Dalvik Virtual Machine. Ha cambiado un poco la forma en que se hace esta traducción, pero en esencia sigue siendo lo mismo, una máquina virtual que hace esta traducción para tu aplicación. Y es por eso que una aplicación hecha para Android tiene alta compatibilidad, por supuesto puede variar en algunas cosas,
pero en general tiene una alta compatibilidad entre distintos dispositivos e incluso entre distintas APIs, entre distintos API levels, entre distintas versiones de Android, ¿ya? Desafíos que nos vamos a encontrar cuando estemos desarrollando aplicaciones en Android. Vamos a encontrarnos que, bueno, ustedes conocen, por supuesto, la gran gama de dispositivos que existe actualmente, el gran mercado que existe de dispositivos móviles en la actualidad, donde vamos a encontrarnos con pantallas de distintos tamaños y distintas resoluciones. Por lo tanto, al momento de crear tu aplicación vas a tener que tenerlo en consideración. ¿Qué pasa si el usuario visualiza tu aplicación en modo vertical u horizontal? ¿Cómo varía eso? El hardware que tiene cada uno de los dispositivos, probablemente los dispositivos de gama alta van a correr de forma más fluida tu aplicación que los que tienen hardware más antiguo o de más baja gama. Por lo tanto, tú tienes que tratar de hacer el programa de manera tal de que corra suficientemente bien en dispositivos de gama baja para que el usuario no se queje tanto. El tema de seguridad también, entonces cómo tú mantienes el código fuente seguro y la información del usuario también, que eso es súper relevante el día de hoy, que cómo haces que el usuario confíe en tu aplicación y tú mantengas segura la información del usuario. Y por supuesto la compatibilidad, que corra bien en la mayor cantidad de plataformas distintas, en la mayor cantidad de dispositivos distintos. Hasta acá, dudas. Profe, Cuéntame. ¿cómo es que hace la conexión entre las capas de la arquitectura que había mostrado antes? Acá. ¿Sí? Sí, esa misma. Ya. Como les dije antes, bueno, tu aplicación, la que tú escribes, por supuesto el código fuente tiene acceso, yendo a algo más concreto, con un import, tú vas a poder acceder a las bibliotecas de la Java API, ¿ok? Entonces, si quieres acceder a la biblioteca dentro de la API de Java que te permite acceder a la cámara, tú tienes que hacer un import de esa biblioteca, dentro de las bibliotecas que están dentro de la API de Java. Eso es en lo concreto en tu código. Entonces, para las distintas cosas que tú quieras utilizar de esta API, tienes que ir haciendo los distintos imports dependiendo de lo que quieras utilizar, y eso te va a permitir acceder a clases, a métodos, a variables que estén definidas, en fin, todo lo típico que ya hemos visto en Java, pero aplicado ahora en entornos Android, ¿ya? Ahora, internamente, cada una de estas bibliotecas y de estas clases que estén definidas dentro de la API de Java, tiene por supuesto escrito su propio código fuente que de alguna manera se conecta con las bibliotecas que están escritas más abajo en C y en C++. Como les digo, es tan sencillo como si tú creas una aplicación en un lenguaje y creas una en otro, puedes generar formas de comunicación entre ellos. La forma de comunicación es determinada en este caso por los programadores de Google, pero se puede hacer. Hay distintas formas de conectar un programa hecho en un lenguaje, un programa hecho en otro lenguaje, y simplemente se mensajean. De esa manera tú puedes encapsular el mismo funcionamiento de la biblioteca de C++ o de C con un programa hecho en Java. Entonces no hay problema en eso. Y estas bibliotecas se pueden conectar, las bibliotecas de C y C++, son las que acceden a estos, como que les dije yo, como drivers, que permiten acceder a cada uno de los dispositivos de hardware ¿cómo se llama? De tu dispositivo móvil, por ejemplo. Entonces, tú con esas bibliotecas accedes a los drivers, los utilizas, y finalmente los llamados de procesos son los que se manejan a nivel del kernel de Linux. ¿Ok? No sé si por ahí quedó un poco más claro. Sí, Creo mucho que más claro. Gracias. súper. Finalmente, a lo que van a ver ustedes, por supuesto ustedes están acá arriba, creando la aplicación, escribiendo el código. Lo que van a ver finalmente es que para acceder a todo esto de aquí hacia abajo, es que tienen que hacer un import por cada cosa que quieran utilizar sobre su entorno Android. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna otra consulta? Perfecto.
continuamos entonces. Presentación un poquito pesada, así que tengan un poquito de paciencia. Que cargue. Ahí sí. Entonces, vamos a crear nuestra primera aplicación en Android. Nuestra primera app. Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos que necesitamos para crear nuestra primera aplicación? Por supuesto, necesitamos tener el SDK de Java, porque recuerden, a pesar de que estamos creando una aplicación para Android, seguimos programando en Java y se mantienen todas las cosas que ya hemos aprendido y utilizado en Java. Por lo tanto, necesitan el SDK de Java instalado en su sistema, que ya lo tienen, por supuesto, por todo lo que han tenido que pasar la asignatura hasta ahora. Pero además tienen que tener instalado el SDK de Android. Y por supuesto, en este curso en particular, a pesar de que pueden programar en otros IDE de la misma manera que en el caso de Java, puro, vamos a recomendar el IDE que provee Android para la creación de aplicaciones, que es el Android Studio. Entonces, eso va a ser un prerequisito. Entonces, antes de seguir, les quiero mostrar brevemente cómo se ve el IDE. Pero creo que lo tenía abierto. A ver. Acá. Espero que no se trate de abrir de nuevo. Aquí, perfecto. Este es el IDE. Bueno, como si ustedes no tienen que tener mucho ojo clínico para darse cuenta que es prácticamente igual que IntelliJ. Las ideas son básicamente las mismas, ¿ok? Entonces, si quieren crear un proyecto, se van acá, File, qué sé yo, New Project, etcétera, que es lo que vamos a ir mostrando acá. Pero quiero mostrarles primero que este es el IDE y la verdad que es exactamente la misma idea, la misma, de hecho muchas de las funcionalidades se mantienen entre ambos IDE, así que no se diferencia mucho. Entonces, para crear un nuevo proyecto tenemos que irnos a archivo, de la misma manera que lo haríamos en IntelliJ, archivo new project, por lo tanto eso crearía un nuevo proyecto, donde el nuevo proyecto es nuestra nueva aplicación en Android. Ahí sí. Y luego de eso tenemos que el Android Studio nos permite escoger una vista inicial por omisión, una especie de plantilla inicial para partir creando tu aplicación. Y te provee todas estas, e incluso puedes escoger distintas dependiendo de cuál es el dispositivo que tú estás. De hecho, lo podemos hacer. Vamos a ir siguiendo paso a paso esto. Entonces, miren, vamos a crear acá una aplicación, New Project. Y fíjense que acá les provee plantillas con algunas formas de crear tu visualización de aplicación, ¿ya? Esto, por supuesto, varía dependiendo de si es para teléfono o tablet, o tiene algunas plantillas también para dispositivos tipo smartwatch, para televisión, Android TV, para temas de autos, Internet de las cosas, etc. Tiene para la mayoría de las cosas que normalmente tú podías programar Android, ¿ya? En este caso vamos a crear una empty activity. Recuerden que bueno, todavía no lo hemos visto. Las activities son estas especies de pantalla que va a ver finalmente el usuario. Entonces, vamos a hacer que la primera pantalla, la primera activity que vea el usuario, por ahora, esto se puede modificar, sea una bien simple, que tenga simplemente, que esté vacía de elementos, ¿no? A diferencia de estas otras que tienen algunas cosas ya previas. Entonces, fíjense, vamos a ir vamos a ir siguiendo esto. Una vez, bueno, terminemos de crear la aplicación. Entonces, bueno, acá está igual que en IntelliJ, ustedes pueden poner simplemente el nombre de la aplicación, qué sé yo, no estoy muy claro. Perfecto. Y acá, fíjense, acá tenemos el API level. ¿Se acuerdan de ese numerito que yo les comentaba antes? Acá es donde tienen que escoger el API level que ustedes quieren manejar. En este caso, solo porque mi computador es un tanto antiguo y no quiero que se demore tanto la carga, voy a escoger la API 24, que anda relativamente bien acá en mi computador y no se demora tanto en cargar comparado con la 30.
¿ok? Entonces vamos a coger la API 7. Acá te da un aproximado de en cuántos dispositivos más o menos va a correr tu aplicación si es que la generas con esta API. Acá te dicen, va a correr en el 73.7 de los dispositivos. Si tú, por ejemplo, escogieras, qué sé yo, la API 30, dice va a correr en menos del 1% de los dispositivos, y acá tú puedes ir escogiendo cuál es la que más te conviene. Escojamos, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Una más antigua. Acá, por ejemplo, si tú creas una aplicación basándote en el API 21, por lo general las APIs tienen retrocompatibilidad, por lo tanto, si tú creas una aplicación en la API 21, lo más probable es que igual en la API 30 funcione por compatibilidad. Entonces, por eso te dice acá que esto va a correr en la mayoría de los dispositivos. Pero también vale la pena preguntarse si el esfuerzo que tú vas a poner en hacer que esto corra en una versión más antigua, vale la pena para que corra de peor manera, decrementado, ¿cierto?, en dispositivos más nuevos. Ahí tú tienes que ir jugando dependiendo de lo que tú quieras hacer. Ignacio dice que parece extensión de IntelliJ. Exactamente, sí, el IE es muy parecido. De hecho, la compañía que está detrás de IntelliJ creo que trabajó en Android Studio. Hay un tipo de conexión entre la empresa que creó el Android Studio y IntelliJ. Así que por eso la similitud. Entonces, escogemos esto y finish. Y mientras esto se hace, acá está cargando. Pero, profe, IntelliJ también permite crear un proyecto Android o no. Como les digo, teóricamente lo puedes hacer en cualquier IDE que te permita programar con Java. Pero IntelliJ carece de las herramientas que tiene Android Studio, algunas herramientas que son orientadas al desarrollo sobre Android. Por ejemplo, este tema de las plantillas se maneja mucho mejor en Android Studio que el tema de las visualizaciones. Entonces, finalmente eso te va a llevar a que utilice Android Studio versus IntelliJ. ¿Ya? Teóricamente lo puedes hacer igual, puedes utilizar IntelliJ o bloc de notas, lo que quieras, para programar para Android, pero esto te provee muchas más facilidades al momento de programar. ¿Ya? Entonces, bueno, con esto ya nos creó nuestra primera aplicación, ¿ok? Que en estos momentos está cargando y se va a demorar un momentito, así que mientras esto carga. Esa es una de las complicaciones que tiene la programación en Android. O sea, por lo menos para acá, para la asignatura, basta con lo que estamos viendo acá. Pero por lo general, cuando estás en entornos más productivos y tú quieres programar para Android, vale la pena invertir un poco en un dispositivo más nuevo que tengo yo ahora y de mejores capacidades, porque finalmente, por ejemplo, cuando vas a querer probar tu programa y quieres probarlo en un dispositivo virtualizado, tienes que pensar que tienes que virtualizar un celular completo y que corra relativamente bien para que tu prueba tenga sentido. Entonces, por ejemplo, acá son algunos los celulares que yo puedo correr de manera fluida sin que haya tanto problema. Volvamos acá. Entonces, bueno, de la misma... Esto se está pegando un poco por la carga que tiene el IDE sobre mi entorno. A ver si esto terminó. Creo que era este, ¿cierto? Sí. Ya, creo que ahí terminó de cargar. Entonces, el entorno de trabajo es prácticamente igual que el de IntelliJ. Y eso es lo bonito de haber escogido IntelliJ como IDE inicial, porque puede hacer esta transición sin tantos problemas. Acá, por supuesto, tenemos el editor de código. Por acá arriba vamos a tener los controles de emulación y ejecución, que son estos botoncitos de acá. Todo esto de acá. Y por este lado tenemos el árbol de directorio, en donde van a agregarse un montón de cosas, desde cuáles son tus códigos fuentes, cómo realizas pruebas unitarias, cuáles son las pantallas de tu aplicación, en fin. Sí. Todo ese tipo de cosas las vas a ir agregando tú en este árbol de directorios que todos pertenecen a tu aplicación. ¿Ok? Entonces veamos con un poquito más de detalle este árbol de directorio y veamos qué cosas interesantes nos podemos encontrar acá.
Entonces, el árbol de directorio para una aplicación Java tiene esta visualización. Ustedes van a ver algunas cosas que no son tan raras, como por ejemplo los archivos que tienen el código fuente Java, por supuesto, pero van a ver algunas cosas un poco más raras como estas de acá. Entonces vamos a explicarlas una a una qué significan y cómo se utilizan. ¿Ya? Partamos por estos archivos XML acá arriba, que son los llamados manifiestos. Como dice acá, el Android Manifest es un archivo que corresponde a la descripción de la aplicación que es leída por Android Runtime. Básicamente es un archivo en donde tú pones, por ejemplo, cosas como si tu aplicación necesita permisos especiales para correr, tú lo puedes poner en el manifiesto. Por ejemplo, si necesitas que tu aplicación tenga acceso a la cámara, eso va en el archivo XML que se va a leer en el Android Runtime y va a solicitar los permisos en el momento que se está instalando. Es lo que pasa cuando tú descargas una aplicación de la Google Play Store y esto te pide ciertos permisos que necesita la aplicación para ejecutarse, todo eso es por la lectura del manifiesto. ¿Ya? Luego van los paquetes de Java, los distintos paquetes que tú hayas creado con sus respectivos códigos fuentes. Luego viene una carpeta que es la de recursos, la de resource, que son distintos archivos .xml, que los voy a mostrar acá. Esto de acá. Que tienen distintas cosas, desde las pantallas de tu programa, porque vamos a ver que en Android Studio, de la misma manera que en JavaFX, tú puedes crear tu interfaz gráfica a partir de un formato tipo XML. Entonces, muy parecido, insisto, son muchas las coincidencias que tienen en ese sentido. Por lo tanto, las pantallas, por ejemplo, de tus aplicaciones van a estar acá, pero también te permite agregar otras cosas. Por ejemplo, una que es súper interesante está acá, Values, que digamos, por ejemplo, que tú quieres tener una aplicación que se pueda traducir a varios idiomas, ¿ya? Entonces, una forma de ir agregando los escritos de cada uno de tus botones o de tus menús dentro de tu aplicación sería escribirlos directamente, ya sea o en la pantalla o en el código fuente de tu Java, que sería aún más raro. Pero podrías hacerlo. Pero una forma mucho más sencilla de hacer esto es simplemente tener un XML aparte, en donde tú tengas acceso a qué es lo que se debería escribir para cada uno de los distintos idiomas. Entonces, a partir de esto, si tú cambias el idioma de tu aplicación, se carga inmediatamente cuáles son los strings asociados a cada botón y se carga inmediatamente. O el tema este de los colores, que está súper de moda ahora porque muchas de las aplicaciones, programas, incluso sistemas operativos están aplicando esto del dark mode o el night mode, dependiendo del programa que estén utilizando, se llama distinto. Esta idea de generar aplicaciones que tengan una visualización más oscura, ¿cierto? Entonces tú puedes fácilmente almacenar los colores para cada modo en estos archivos y basta con un clic y lo detecta inmediatamente cuáles son los colores que tienen que cargar. ¿Ya? Y finalmente los Gradle Script, que como dice acá, son los que permiten definir información específica sobre qué bibliotecas va a utilizar para la compilación y formas de compilar. Incluso acá podían ir los tests unitarios y otras cosas interesantes que tú podías utilizar para el momento de la compilación. ¿Ya? Entonces, primera cosa, para poder correr nuestra aplicación en Android, nosotros tenemos que tener un entorno donde poder probar tu aplicación. No puedes correr directamente tu aplicación en Android sobre tu entorno Windows o Linux. Tú necesitas correrlo sobre el sistema operativo que corresponde. Y es por eso que acá es tan importante virtualizar. Otra opción es, por supuesto, que tú vayas subiendo tu programa a un dispositivo físico que tenga Android. Pero una forma para probarlo en tu mismo computador es simplemente tener un dispositivo virtualizado. Y esto se puede hacer, si esto lo logro abrir, perdón, en el ABD Manager. Entonces, esto abre, perfecto.
Entonces, el Android Virtual Device Manager es simplemente un gestor que almacena todos los distintos dispositivos virtuales que tú puedes crear o hayas creado, ¿ok? En este caso yo tengo 3 dispositivos virtuales, cada uno con distintos niveles de API, fíjense acá que eso es súper importante, y distintos modelos. Entonces, por ejemplo, podemos tratar de crear una obra bien rápida, ojalá que sea una API baja para que no se demore tanto en cargar. Y ya de por sí, Android Studio te provee una buena cantidad de dispositivos móviles sencillos para que tú puedas ir jugando con eso, ¿ya? En teoría, tú podrías crear dispositivos virtualizados de entornos específicos con hardware específico, pero para eso tendrías que solicitarlo al fabricante o estar trabajando para esa empresa, digamos. Si quisieras, por ejemplo, un entorno virtualizado de Samsung, qué sé yo. Google te provee los de sus propios dispositivos como prueba y algunos más estandarizados. Entonces, por ejemplo, acá podemos, vamos a crear un Pixel 3a, en este caso, uno bien antiguo para que no se demore mucho. Espero que esté cargando. Perfecto. Y acá puedes escoger el API Level, que era lo que nosotros le hablábamos que tenía que ver con finalmente con la versión de Android. Entonces, en este caso, vamos a escoger una versión antigua para que no se demore tanto. Vamos a escoger la 24. Y bueno, ahí se va a dejar cargando. Lo voy a dejar cargando por mientras seguimos avanzando en esto. No sé si hasta acá hay dudas o consultas, o está quedando más o menos claro. ¿Todo bien? ¿Me escucha, cierto? ¿No estaba hablando solo? No, profe, se No, escucha profe, bien. no hay dudas. Súper, súper. Gracias, chiquillos. No me dejen solo, por favor. Gracias. Están hablando por el chat también. Súper. Entonces, bueno, como le mostré recién, acá tú escoges cuál es la versión de Android que quieres utilizar, que eso va acompañado con este API Level, ¿ya? Entonces, es súper importante que tengan esta idea de que dependiendo de la versión de Android para la cual se quieran enfocar, deberían escoger un cierto API Level. Y luego, bueno, esto está descargando todavía, así que después le voy a mostrar esta parte. Pero luego pueden, por ejemplo, indicar si la emulación parte de en formato vertical o en formato horizontal. Pero la verdad que incluso una vez que han levantado el dispositivo, pueden utilizarlo tal cual. O sea, pueden ir modificándolo mientras están utilizando, de la misma manera que están usando un celular normal. Y una vez creada esta máquina virtual y con el código del proyecto tal cual está creado, ustedes ya pueden empezar a probar su primera aplicación en Android. En este caso, si es que esto ya terminó, ojalá. No sé si haya terminado esto de acá. Le queda un poco, ya está. Ah, perfecto, justo. Finish. Perfecto, entonces vamos a escoger esta de acá, le damos Next. Y ahora, como les digo, o sea, ustedes le pueden cambiar el nombre a esto, no hay problema, y pueden indicar si cuando inician la emulación esto parte de forma vertical o horizontal, ¿ok? En este caso lo vamos a dejar tal cual, y ahora esto va a crear el dispositivo virtual, que ahora está ahí, y lo podemos ejecutar de dos maneras. Lo podemos ejecutar directamente desde acá, desde la ABD, o si estamos probando nuestra aplicación, podemos darle inicio desde acá y eso va a iniciar el dispositivo virtual e inmediatamente después va a levantar la aplicación que estás probando. Que de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Entonces déjenme simplemente cerrar esto de acá. Y esta aplicación que acabamos de generar la vamos a ejecutar. Ah, pero momento. ¿Qué hice? Lo estoy tirando a mi celular. No, detente. Esta de acá debería ser. Bueno, probablemente la tiró en mi celular. Lo tengo conectado. Vamos a cerrar y abierto. Si no, no voy a poder sacarlo del celular.
Ya, vamos a hacerlo acá. Esta de acá es la misma aplicación, si no me equivoco. Ya, entonces, miren, acá está el dispositivo y simplemente le doy Run. Por supuesto, acá puedo escoger, si yo tengo más de un dispositivo virtual, puedo ir probando con los distintos, escogiéndolos acá mismo. Y acá le doy Run. Y esto, por supuesto, tomándose su tiempo, va a ejecutar la aplicación en Android y que está acá levantando el celular, este pixel que creé yo. Y ahí, por supuesto, como se inicia normalmente un celular. Probablemente esto ahora se va a empezar un poco más lento porque el pobre computador está haciendo todo lo que puede para ejecutar esto mientras grabamos la reunión. Así que lo vamos a dejar ahí, en segundo plano. Y ahí, una vez ejecutado eso, debería correr nuestra primera aplicación. Entonces ahora nos vamos a ir a los conceptos básicos. No sé si hasta este punto hay alguna duda mientras tenemos a nuestro amigo ahí cargando. Espero no verme muy lento. El computador está haciendo lo que puede entre la llamada y levantando el dispositivo. ¿Cómo lo vinculé? Lo que pasa es que lo tengo conectado por USB. Entonces, tan simple como eso. Sí, pero fue sin querer. No sé si lo que pasa es que ustedes no saben, pero yo mi celular es lo que ocupo como cámara. Entonces, si yo trato de ver si levantó la aplicación, voy a tomar la cámara. Entonces, no me atrevo a hacerlo en estos momentos. Pero eso, está conectado por USB. Entonces, como ven, esto se toma su tiempo, así que vamos a dejarlo ahí por mientras. ¿Hay alguna otra consulta hasta acá? No, profe. Dime. No, No. no. Súper, súper. Súper. No hay problema. Ya, entonces, conceptos básicos. Esta es una aplicación súper sencilla, que vamos a tener una vista asociada y vamos a ir viendo cómo podríamos más o menos desarrollarla con un ejemplo. Entonces, miren, la vista es esta parte que finalmente va a ver el usuario. Y la vista puede estar asociada a una actividad, y eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Entonces, la vista tiene asociada, la vista principal, puede tener asociada una o más vistas. Vamos a llamar vistas en este contexto a los elementos pequeñitos que vamos a ir agregando a nuestra interfaz. Desde un botón, un menú, una foto, qué sé yo, todo eso representan elementos de una clase que se llama view, por eso que se llaman vistas. ¿Okay? Por lo tanto, en este caso, en esta aplicación sencilla, tenemos 3 vistas, como se puede ver acá. Entonces, Android ya nos provee un montón de elementos gráficos para llegar y usar de la misma manera que en JavaFX. Por lo tanto, podemos utilizar ya un montón de vistas simplemente accediendo a esas clases. Por ejemplo, si nosotros queremos poner un cuadro de texto, podemos directamente utilizar elementos de la clase TextView. TextView es una clase que hereda de la clase View y por lo tanto es un elemento gráfico para poner en tu pantalla. Si quieres algo para poder editar texto, puedes poner un elemento de la clase editText. Si quieres botones, puedes poner un elemento de la clase button, que también va a heredar de la clase vista. Un scroll view para el tema de scroll. Imágenes y agrupación de vista, que sería el equivalente a los paint que nosotros veíamos en JavaFX. Acá tenemos los layouts, que son estas agrupaciones de vista. Entonces, podemos tener agrupaciones de forma horizontal, vertical, con restricciones, de forma cuadricular. O sea, tenemos distintos layouts para ir agrupando elementos gráficos. ¿Ya? Muy parecido a los paint que nosotros vimos en JavaFX. Algunos ejemplos de cómo se verían estos: botones, editores de texto, sliders, checkbox, radio button, en fin, todas estas cosas simplemente las podemos utilizar directamente desde Java, ya sea a nivel de código o ya sea a nivel del entorno de creaciones gráficas equivalente al Scene Builder. Android Studio también tiene como su especie de Scene Builder para creación de interfaces gráficas que tiene como resultado un XML. En ese sentido se parece mucho a JavaFX. ¿Ya? Entonces podemos utilizarlo de ambas maneras, dependiendo de cómo estemos trabajando. Cada vista, por supuesto, como son elementos de una clase, va a tener sus propios atributos, desde, por ejemplo, un color, dimensión,
posición, el foco, que es un elemento que a lo mejor no es tan relevante en dispositivos tipo celular, pero sí es un poco relevante, por ejemplo, cuando tú estás hablando de la Smart TV, por ejemplo, que ocupan Android. El foco sería cuando tú estás con el control remoto y estás subiendo y bajando en el menú y se marca con un cuadrado así como destacándolo, cuál es el botón en el cual estás parado actualmente cuando moviste con el control remoto. Entonces, ese es el foco, en donde está enfocada tu aplicación en ese momento. Eso probablemente en las aplicaciones con dispositivo, como tú vas apretando con tu dedo directamente, no es tan relevante, pero también tiene esa propiedad. Puede indicar si son visibles o no, y también cuál es su relación con otras vistas, se puede indicar todo eso como atributos. ¿Ok? Ahora, dijimos que una forma de definir una vista es a través del XML. Entonces, porque de la misma manera que en JavaFX nosotros tenemos un editor tipo SceneBuilder, que en este caso es el editor de Android Studio, que nos permite generar la visualización de las vistas de nuestra aplicación y el resultado de eso es un XML. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una entrada que si tú te metieras al XML verías que para un text view va a tener los distintos elementos de atributos, desde por ejemplo, cuál es el texto que tú quieres tener dentro de tu text view, cuál es el color de tu text view y cuál es el ancho de tu text view, si tiene un ID, cuál es el ID que tú le quieres poner, en fin, todos los atributos que tú definas para ese text view van a ir definidos dentro del XML, ¿ok? Y eso se va a traducir, por supuesto, a que ese elemento, como elemento Java, porque finalmente todo lo que está en XML se va a traducir después a elementos Java, va a ser un objeto, una instancia de la clase TextView que va a tener estos atributos que aparecen acá. ¿Ok? Veamos hasta acá si ya... ahí está, perfecto, corrió el emulador. Entonces ahí tenemos nuestra primera aplicación en Android. Y esto, de verdad, funciona tal cual como un celular. O sea, ustedes pueden, qué sé yo, acá, si esto me funciona bien, perfecto. Entonces, y ustedes acá tienen acceso a todas las aplicaciones que vienen en este dispositivo normalmente. Ustedes, por ejemplo, podrían acá, bueno, acceder a Google Maps, a veces sin querer, pero pueden hacerlo. Por ejemplo, qué sé yo, a YouTube. De hecho, esto yo lo probé y funciona bien, entonces lo pueden hacer. En fin, pueden utilizar las distintas aplicaciones. Creo que en la versión 4 que fue que lo probé, esto venía incluso directamente instalado en YouTube. O sea, tú podías probar distintas aplicaciones. Y fíjense que nuestra aplicación, que en este caso se llama Hola Mundo, quedó ahí como instalada en nuestro entorno. Entonces yo podía volver a llamarla directamente de esa manera. Y ahí tú puedes ir probando, por supuesto, tú puedes hacer las pruebas que requiera tu aplicación en este entorno. ¿Ya? Como esto ocupa muchos recursos, voy a cerrarlo. Y esto se cierra igual que un... ya se me fue la cámara. A ver. Sé que estoy sin cámara. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, tenemos que se cierre eso y continuamos. No sé si hasta acá hay dudas mientras se cierra el emulador. Perfecto. Ahora fíjense que algunas de estas cosas las pueden ustedes modificar incluso a mano dentro del XML. Y aquí es donde toma relevancia lo que habíamos hablado antes de los resources, de los recursos que están disponibles. Por ejemplo, si tú quieres cambiar el texto de tu text view, por ejemplo, una forma de hacerlo es escribir directamente acá cuál es el texto que tú quieres que tenga. Tú lo puedes hacer. Pero otra forma es directamente llamar al archivo que tienen los textos, que en este caso es el archivo string que está en resource. Entonces, con esta anotación tú llamas ese archivo y luego dices, por favor, entrégame el texto de este elemento, de esta etiqueta. Recuerden que esto es un archivo XML, por lo tanto tú le puedes decir, por favor, entrégame el contenido de esa etiqueta. Si esa etiqueta tiene definido hola para el caso español, te va a devolver hola. Si después tú quieres poner otro para el caso inglés, puedes poner lo mismo, pero para el caso inglés, entonces te debe devolver hello, qué sé yo.
Y lo mismo aplica para modificaciones de colores, de dimensiones, por ejemplo, tamaño de texto, etc. Lo mismo, por ejemplo, para darle un ID, un nombre. O sea, funciona de la misma manera. Entonces, ¿cómo tú puedes asociar estos atributos con algún valor? Una forma es directamente asociarle un valor al atributo que tú quieres modificar. En este caso, por ejemplo, estamos diciendo que el ancho del layout, en este caso, de un elemento layout, sea igual que el del padre que lo contenga, que se encaje con el tamaño del padre. Entonces, si por ejemplo tú tienes un botón dentro de una caja más grande, ¿cierto? Tú puedes hacer que el botón tome el mismo tamaño de esa caja directamente con esto, ¿ya? También lo puedes hacer, como lo explicamos recién, accediendo a los resources, a los recursos que estén definidos como, por ejemplo, sin colores u otras cosas, ¿ya? Entonces, en este caso, puedes definir que el texto de este elemento sea definido por lo que esté definido en el recurso string en la etiqueta button label text, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que tú hayas puesto, e incluso es más sencillo porque si después quieres cambiar cuál es el texto que vaya en ese botón, lo cambias directamente en ese archivo de XML y no directamente en cada uno de los lugares donde aparezca ese botón. Y también puedes acceder también a elementos de tipo ID en este caso. Entonces, por ejemplo, tú puedes indicar que el ID sea que asignado, en este caso estás asignando un ID, sea el que esté en el elemento show count, ¿ya? Es decir, en este caso tú estarías asignando un ID de forma automática, como un counter, ¿ok? La otra forma de hacer esto mismo, de crear vistas, es... y antes de pasar a eso, les quiero mostrar brevemente cómo es que esto se ve en Android Studio, porque acá, en Resource, tenemos el layout, y acá tenemos, esto es lo que se genera automáticamente. Por supuesto, tú dentro de esto mismo puedes crear más pantallas, ¿cierto? Ventanas. Este de acá es el XML que tiene la información gráfica de la aplicación cuando tú la generas a partir de la plantilla. Entonces, si yo le doy doble clic a esto, inmediatamente me abre algo que es innegablemente muy similar al SceneBuilder, ¿ok? Entonces, si yo quisiera, qué sé yo, agregar un botón acá, lo puedo hacer perfectamente. Acá. ¿Sí? Entonces, se puede hacer sin problema. Y esto, al igual que cuando ustedes utilizaban el SceneBuilder, es una instancia de la clase button, por lo tanto le pueden dar alguna ID, algunos elementos relacionados con el elemento botón en este caso. Así que funciona exactamente de la misma manera. Esto mismo, ustedes, al igual que en JavaFX, lo pueden hacer a puro y duro código Java. ¿Y cómo funciona esto? Exactamente de la misma manera que vimos nosotros en JavaFX. Es decir, si tú quieres crear un elemento de tipo TextView, tienes que crear una referencia a la clase TextView y luego es asignarla a un nuevo elemento creado en memoria dinámica con la notación típica de Java de tipo TextView. La única diferencia es que acá tienes que darle un contexto, desde dónde se llama esa vista. Entonces eso simplemente se hace dentro de tu código, indicándole this para indicar que la actividad, porque todo esto depende de activities, la actividad que está llamando a esta vista es esta, ¿sí? Que está creando el código de ahí mismo, ¿ya? Y luego puedes ir seteando los atributos o accediendo a los métodos de la clase de la misma manera que ustedes ya lo habían visto en Java. Entonces acá, por ejemplo, con el método que te provee la clase TextView, que se llama setText, pueden setear el texto de la vista de texto que están utilizando. ¿Ok? Entonces, y con esto yo creo que voy a terminar. No, nos faltó bastante, la verdad. Con esto voy a terminar el día de hoy. ¿Qué es el contexto? El contexto, como dice acá, es una interfaz a la información global del entorno de la aplicación. Entonces, para obtener el contexto, una forma de hacerlo es utilizando la clase que se utiliza para esto, que es la clase context,
que nos va a permitir obtener el contexto de la aplicación en una cierta parte de la ejecución de tu código, pero también, por supuesto, cada activity tiene su propio contexto, ¿ya? Entonces, en este caso, si tú creas un text view dentro de una activity, que las activities son finalmente las que manejan el funcionamiento de cada pantalla, tú simplemente puedes llamarla con this. Si tu text view lo creaste dentro de una activity, de la clase activity, tú simplemente le indicas this y ya entiende que es el contexto de esa activity. Hasta acá, dudas, consultas. Sí, profe, yo no entendí esto del contexto muy bien, no me quedó claro. Lo del contexto, mira, creo que esto se entendería mejor en código más abajo, ya, pero no importa. Cada pantalla que se ve en tu aplicación de Android, ¿cierto? Tiene, por supuesto, elementos gráficos, las vistas, ¿cierto? Que son estos botones, textos, etc. ¿Ya? Cada pantalla es controlada por una activity. ¿Ok? Esa es la forma en que maneja Android esto. Y las activities tienen que manejar ciertos elementos gráficos que son los que deberían estar asociados con esa actividad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera pantalla tiene 3 botones, por lo tanto, la activity, debería haber una activity que maneja esos 3 botones. Por decir un ejemplo burdo, ¿ya? Entonces, para que tú le indiques a este botón que la activity que está manejando ese botón es la que tú creaste al principio, tienes que darle el contexto. Lo único que estás diciendo con eso es decirle al botón que la activity que va a manejar, que va a controlar el funcionamiento de ese botón, es esta activity. Esta clase que maneja la ventana principal, por ejemplo. Si hubiera otra activity que tú quieres que maneje ese botón en otro momento, porque cambia el funcionamiento del botón dependiendo del perfil del usuario, tú puedes hacerlo eso sin ningún problema. Es decir, tendrías que obtener cuál es el contexto para saber a cuál activity te estás refiriendo y enlazar esa activity con el botón. Eso, por supuesto, a nivel conceptual. Esto a nivel de código, para que les quede más claro, tendría que pasar a la parte de código para que lo puedan ver. Pero espero que a nivel conceptual por lo menos se entienda, por ahora. ¿O quedó alguna duda? ¿Todo bien? Sí, profe, entonces al final el contexto se le da al elemento para que el elemento sepa qué activity lo va a controlar. Exacto, tal cual. Ya, Tal gracias. cual. No, gracias a ti por la pregunta. Sería eso, chicos. Nos vemos en la siguiente clase entonces y que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Si es que no hay dudas. Hay una pregunta en el chat. Ah, perdón, gracias. Hasta la clase de hoy entra para el certamen. Hasta la clase de hoy entra para el certamen. Así es. Profe, el certamen va a ser como los certámenes de años pasados, que va a tener una parte como teórica y otra de código. Exactamente. Va a haber una parte teórica y una de código, tal cual. Perfecto. Y va a ser en el horario de clase, ¿cierto? En el horario de clases. Ya, vale. Así que el próximo miércoles ya deberían estar estudiando, espero. Nos veríamos en el horario de clases para el certamen, pero tenemos una clase el lunes todavía. ¿Ya? Profe, Dime. no sé si lo he dicho antes, pero el tema del código va a ser a mano. ¿A mano te refieres a lápiz y papel? Sí. No. No, No, ya. tienen que programar, por favor. Años que no se utiliza ya acá en la universidad. Espero, no hay ningún ramo que esté utilizando lápiz y papel para programar. Pero No, sí, en sistema operativo una vez teníamos que escribir algunos códigos en lápiz y papel. ya. El año Bueno, pasado. acá por lo menos no, acá tienen que subir un código. Las instrucciones las vamos a dar en su momento con suficiente tiempo, así que no se preocupen de eso. Pero tienen que escribir un código y subirlo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, súper. Nos vemos el próximo lunes entonces, chicos. Que estén muy bien. Pasen Chao, un buen profe, fin de gracias. semana. Chao, que estén bien. No, profe, gracias. Chao, profe.